Entonces, ahora sí, empezamos la clase. Eso se lo doy como instrucciones generales para que no estén preguntando a cada rato que si estoy publicando, que si me estoy presentando. Esas son las instrucciones generales que yo di desde el primer día de clase. Bueno, ahora sí, vamos a entrar en materia. Solo en este momento les voy a preparar, no preparar, sino que les voy a proyectar ya la presentación a quienes me están siguiendo desde de las dos plataformas. En este momento se los voy a poner en pantalla. Solo denme un segundito. Ahora sí, me comentan si pueden ver lo que está en pantalla, por favor. Y ahorita voy con la otra plataforma para proyectar. Como les digo, estoy con dos equipos a la vez. Entonces les agradezco su... Sí, licenciado. Muy amables. Les voy a agradecer. No, tranquilos del otro lado, ya estoy publicando con uno, voy con el otro. Tranquilos, ahorita hago del otro. Miren que eso estar publicando en dos equipos al mismo tiempo no es lo que yo quisiera, porque se pierde en algunos minutos. Bueno, ahora sí. Estamos desde los dos. Estamos desde ambos y ahí sí ya pueden ver ustedes. Bueno, vamos a ver ahora el estado, el origen y evolución. El estado como tal, o lo que nosotros venimos ya estudiando modernamente como estado, fíjense que en la antigüedad estos conceptos se empiezan a manejar, a marcar. Como siempre digo yo, ¿verdad? En este tipo de temas tenemos que considerar las conceptualizaciones que nos permiten a nosotros hablar de estado. Cuando hablamos nosotros de ese origen y evolución del estado en la antigüedad, para los griegos, lo que nosotros conocemos como estado para ellos era la polis. Y la polis no es más que aquellas ciudades-estado. No eran un estado como tal, sino que eran ciudades-estado. Las polis griegas son aquel conjunto de ciudades, ¿verdad? Que están regaditas en la antigua Grecia, ¿verdad? Ustedes saben, Atenas era una de ellas, Esparta era otra de ellas, y había muchas más. No nos vamos a meter mucho en ese tema porque no es tanto el aspecto histórico lo que me interesa, más que todo saber en la antigüedad, en la antigua Grecia, cómo era que se conocía el Estado, era la polis. Pero, como ustedes saben, tenemos una gran influencia de lo que es el derecho romano. Ustedes llevaron un curso completo de derecho romano. Los romanos que absorbían tanto y absorbieron tanto y muy bien de los griegos, se nutrieron tanto de lo que los griegos llegaron a desarrollar, que para ellos, lo que los griegos denominaban la polis, para los romanos se le conocía como la civitas, el imperium, la res pública o el reino. Esos eran, de alguna manera, lo que venía a ser el equivalente a la polis griega para los romanos, eran estas cuatro formas en las cuales ellos lo podían clasificar. Ahora, fíjense que lo más interesante es que vamos a la Edad Media y todavía no encontrábamos ese concepto, esa evolución de una definición como tal de Estado. Fíjense que en la Edad Media lo más particular que vamos a encontrar es, primero, que no existía un ente como tal, o sea, no existía esa entidad que nosotros conocemos como Estado ahora.
y tampoco existía un ordenamiento que viniera a legitimar o que vendría a establecer a un Estado. Fíjense que tenemos que avanzar en el transcurso de la historia hasta el Renacimiento, cuando surge un concepto que de alguna manera sí ya podemos nosotros considerar como parte esencial y fundamental de lo que nosotros ahora conocemos como Estado. Pero el concepto que nace en el Renacimiento, en Europa, es el de nación-estado. Y este concepto de nación-estado surgió para legitimar a las monarquías absolutistas. O sea, tuvo una razón, tuvo un porqué. La razón fue muy clara, la razón fue muy marcada, que era específicamente para llegar a legitimar a las monarquías europeas. Esas monarquías absolutistas que venían avanzando en el transcurso del tiempo, que alguien era el que ejercía el poder, porque definitivamente siempre ha habido alguien que ejerce el poder. Pero con esa conceptualización de nación-estado, por primera vez se les legitima a los monarcas. Es la primera vez que se logra dar esa legitimación a los monarcas. Ahora, en el Estado moderno, fíjense ustedes que ahí tenemos que empezar a verlo ya en lo que nosotros conocemos como Estado. Porque el Estado moderno como tal tiene sus inicios en el siglo XIV en Italia. Y es cuando la sociedad dio ese salto de la edad feudal que vivieron en la Edad Media y que en el Renacimiento se vienen a materializar muchas de las ideas, muchos de los conceptos que al día de hoy seguimos manejando, como el del Estado. Pero miren hasta cuándo tuvimos que llegar. Tuvimos que llegar hasta el siglo XIV. Ahora, ¿qué factores son aquellos que permiten el establecimiento del Estado moderno? Fíjense que el primero en la Edad Media tenemos que decir que era la Iglesia, porque era quien llevaba el control o dominaba los factores culturales e intelectuales. En la Edad Media prácticamente todo tenía que pasar por la Iglesia. Y el poder y el orden jurídico como tal se encontraban divididos. Pero en el Renacimiento, haciendo ahora qué fue lo que motiva el cambio de una edad a otra, pasar de la Edad Media al Renacimiento, fíjense que ya en el Renacimiento empezamos a encontrar que deben existir instituciones políticas y jurídicas de tipo centralizado. O sea, por primera vez, antes el poder y el orden jurídico tenían que estar divididos. Ahora, por el contrario, surgen instituciones políticas y jurídicas centralizadas. Y en el Renacimiento se da una situación que al día de hoy sigue siendo tema de mucha controversia, la separación de Iglesia y el Estado. Ahora, por primera vez, surgen los llamados elementos estructurales. Y esos llamados elementos estructurales son el territorio, el pueblo, la soberanía y el poder público. Estos cuatro resultan siendo los elementos estructurales de lo que nosotros conocemos como Estado. Antes no existían estos cuatro como tal. Recuerden, apenas estamos en el siglo XIV, no estamos en el siglo XXI. Hace 7 siglos, ¿sí? Hace 7 siglos es que por primera vez se dice que el Estado tiene elementos estructurales, que son el territorio, pueblo, soberanía y poder público, que son los que van surgiendo. ¿Cómo es que surge esta conceptualización o esta definición? Creo que alguien está intentando ingresar a la plataforma de la facultad. No sé si le puede alguien informar. Voy a colocarlo en el chat, no sé si estaba por ahí. Pero si alguien me hace el favor de ponerlo en el pizarrón de Classroom, de que intenten la otra, porque obviamente aquí ya está lleno. Fíjense que esta definición o este vocablo, mejor bien dicho vocablo, no definición, este vocablo de Estado, fíjense que tuvo su origen
que fue en aquella situación jurídica en la que el individuo, ¿sí?, se encontraba. ¿En qué sentido? De los derechos y obligaciones respecto a ella misma, su familia o la ciudad en la que estaba residiendo. Y era el latín status. Todavía hoy escuchamos ese tema de estatus, status quo, etcétera, el estatus que tiene, lo seguimos escuchando y pues, fácilmente es una expresión en latín que rápidamente nosotros tenemos la interpretación de qué significa o cuál es el significado de la misma. Lo más interesante es que todos los que tienen en pantalla, por ejemplo en español, evidentemente es Estado, en francés es el État, en italiano es Stato, en inglés es State y en alemán es Staat. Estas son las formas en las cuales evoluciona el latín status, que era la situación jurídica de una persona, el conjunto de sus derechos y obligaciones respecto a qué factores, ella misma, su familia y su ciudad. Y de ahí es donde viene surgiendo esta, el origen y evolución de el vocablo que nosotros ahora conocemos como Estado. Ahora, ¿a quién le debemos nosotros el origen de este término al cual nosotros denominamos Estado? Pues bueno, es Niccolo Machiavelli, mejor conocido como Nicolás Maquiavelo, en una eh, alguna forma de adaptar el nombre de él al español, en su obra El Príncipe. Ahí es donde surge por primera vez a quién le debemos esa palabra estatus, haberla convertido ahora ya no en un término como tal de estatus, sino que ahora ya Estado. Y fíjense que ya cuando uno se va metiendo en este tema se da cuenta de que surge prácticamente el surgimiento de esto. Es que va a surgir a partir de la unidad del poder de una forma continua en un territorio determinado, con un orden jurídico, con una jerarquía de los funcionarios. Va a tener un ejército permanente y un sistema impositivo. Cuando dice un sistema impositivo se está refiriendo al tema de los impuestos. Entonces, desde ahí se dice que todas aquellas unidades de poder de forma continua establecidas en un territorio determinado, que van a tener un orden jurídico, que van a tener una jerarquía y competencia de funcionarios, que van a contar con un ejército de tipo permanente y un sistema impositivo, entiéndase impuestos, que eso es un Estado. O sea, desde ahí es cuando uno viene, prácticamente uno se va percatando de dónde es que surge el por qué lo que nosotros ahora hablamos de Estado. Yo les pregunto, imagínense estar en el siglo XIV y que alguien tenga esta explicación que nosotros estamos encontrando. La diferencia es que, por cierto, para nosotros es fácil, porque sabemos que tenemos a alguien que ejerce el poder en Guatemala, sí. Tenemos un territorio delimitado, determinado, sí. Tenemos un orden jurídico, también. ¿Existen funcionarios públicos de distinta jerarquía y con competencias establecidas? Sí. ¿Tenemos un ejército? Sí. ¿Y tenemos un sistema en el cual nosotros tenemos que pagar impuestos? Sí. Por supuesto, aquí nos vamos a topar que faltan algunas cositas, porque no está hablando de un factor que es importantísimo, que es el individuo, pero en la primera o la primaria conceptualización que se hace, ¿de dónde surgió denominar Estado a esta institución como tal, en la cual nosotros estamos viviendo? Pues entonces lo es que efectivamente, siempre que nos topemos ante una situación de estas, rápidamente tenemos que venir a la mente que en la obra El Príncipe, Niccolo Machiavelli establece a cuáles de esas unidades de poder de forma continua se le denomina Estado. Esa será la explicación de una forma muy gráfica, si lo quieren ver así, de una forma y una forma bastante sencilla de poder hacerlo. Ahora, fíjense que acá es donde yo les digo, vamos a ver varias definiciones de lo que es el Estado de varios autores, que a mí me gustan mucho, porque son definiciones bastante sencillas y lo más importante es que al final de esto vamos a poder nosotros
tener claro lo que es un Estado. Fíjense que para Eduardo García Maínez es una organización jurídica o es la organización jurídica de una sociedad bajo un poder de dominación que se ejerce en determinado territorio. Esto lo dice García Maínez. Ahora, Porrúa Pérez dice que el Estado es una sociedad humana asentada de manera permanente en el territorio que le corresponde, sujeta a un poder soberano que crea, define y aplica un orden jurídico que estructura la sociedad estatal para obtener el bien público temporal de sus componentes. ¿Qué es lo que dice Carré de Malver? Carré de Malver es un tratadista francés bastante antiguo. Y para Carré de Malver, el Estado es una comunidad fijada sobre un territorio propio que posee una organización de la que resulta para el grupo considerado en sus relaciones con sus miembros una potestad superior de acción, de mando y coacción. Dice que interesante esta definición. Lo más importante, o tal vez lo más importante que quisiéramos, que a mí me gusta abstraer de esto de acá, es la parte donde establece que posee una organización de la que resulta para el grupo considerado en sus relaciones con sus miembros, a la cual le van a dar a ustedes una potestad de que es de tipo superior, que puede actuar, puede ordenar y le puede obligar. Adler, por su lado, nos da otro tipo de ángulo en el cual lo podemos ver. Yo les decía a ustedes, eh, pues es austriaco, tiene un punto de vista muy marxista, pero dice que es la organización de la sociedad basada primero sobre el antagonismo económico de clases, con el dominio de una o varias clases sobre otras. ¿Usted recuerda cuando yo les decía al inicio que por eso a mí no me gusta a veces decir es un solo autor? Porque para que se pongan a dar ustedes una idea, aquí vimos 4 definiciones. ¿Sí? Es una forma muy interesante de poder verla y que a mí me interesa mucho antes de pasar a la siguiente, que siempre me gusta hacer este ejercicio muy rapidito. Aquí es donde uno va sacando lo que considera que cada uno de estos 4 autores nos puede aportar. O qué es con lo que yo me quedo. Fíjense que a mí me encanta, por ejemplo, lo de García Maínez, que es una organización jurídica de una sociedad. Eso creo yo que es importantísimo y también el aspecto de un determinado territorio. Ahora, por Hugo Pérez, la parte donde establece que de manera permanente se encuentran asentados en un territorio que le corresponde. Esa es la parte interesante. ¿De dónde sacó Borrúa Pérez que ese territorio le corresponde? Ya lo vamos a ver. Y da 2 cositas más. Una de ellas, que va a estar sujeta a un poder soberano. Ya vamos a ver quién es el titular de ese poder, pero que de una vez nos dice que va a crear, definir y aplicar un orden jurídico. Y que este orden jurídico, más importantemente, estructura a la sociedad. Pero es específicamente con una finalidad, que es el bien público temporal de sus componentes. Con la definición de Adler, yo tengo muchos conflictos porque él lo ve desde el punto de vista del sometimiento de una clase social, de la clase dominante va a ser la que tiene el poder económico sobre otra. Que hay mucha discusión, hay mucha tela de discusión si es así o no es así. Ya, tanto de decir, nos vamos a organizar en un Estado para que una clase sea la que someta a otra, creo que no puede ser tan así, verlo de esa forma tan radical. Pero, por ejemplo, con lo que dice Carré de Malver, fíjense que Carré de Malver me gusta leerlo mucho, lamentablemente son libros muy grandes, muy pesados para poder entenderlos, pero es uno de los mejores autores que habla del Estado, de política y de derecho, también derecho constitucional. Pero él también, Carré de Malver, dice que es una comunidad fijada sobre un territorio propio. Lo mismo que decía Purruope, es exactamente lo mismo de un territorio propio. Ahora, cuando nosotros tomamos estas 4 definiciones y nos vamos a buscar darle una definición, lo que tenemos que hacer es establecer cuáles
son sus elementos. Fíjense que para poderlo hacer de una forma bien sencilla para ustedes, y esto miren, se los doy como un consejo, esta definición de elementos, etcétera, doctrinariamente, cuando a ustedes ya les toque llegar a su examen técnico profesional de la fase pública, a ustedes les van a preguntar muy seguramente, díganme cuáles son los elementos, cómo se clasifican, por ejemplo, los elementos del Estado. Y dentro de lo que uno lee, dentro de lo que uno busca y dentro de lo que uno llega al final de cuentas a concluir, lo que termina siendo es que son dos clases de elementos. Tiene que tener elementos previos del Estado, que existen antes de, pero tienen que tener también elementos constitutivos, que son después de. Y cuando hablamos nosotros de esos previos, no puede existir un Estado sin una población y sin un territorio. Si usted no tiene esos dos, no puede hablar de Estado. Es cualquier cosa menos un Estado. Ahora con los constitutivos. Fíjense que acá está el ordenamiento jurídico, el poder público y la finalidad o fin que tiene el Estado. No fin de que termine, sino cuál es el fin del Estado, la finalidad. Entonces ahí le podemos hacer un cambiecito, se lo voy a hacer cuando leemos eso de fin, sino que tenemos un poquito fin o finalidad del Estado. Ahora, si nosotros venimos y queremos dar una definición completa en la cual tomemos en consideración lo que los demás autores ya nos dieron, esa cronología que venimos viendo de sus primeras acepciones, de cómo surgió, cómo se le denominaba al inicio, por qué es que en el avance del tiempo va cambiando, qué motiva a que exista, qué fue lo que hizo la Edad Media, que tuviera que dar ese salto del feudalismo al renacimiento y se cambiara la forma de pensar, pues entonces resulta siendo que cuando nosotros queremos dar una definición de lo que es el Estado, desde un punto de vista netamente doctrinario, tenemos que decir que es una forma social con personalidad jurídica propia, por medio de la cual se organiza la población dentro de un territorio a través del ordenamiento jurídico creado y aplicado por el poder público con una finalidad o con un fin que es el bien común. Si ustedes le dan esta explicación y esta definición, mejor dicho, esta definición a cualquier persona que le pregunte de dónde sacaste los elementos previos, de dónde sacaste los constitutivos y esta definición que me estás dando, ahora ustedes ya tienen todo el bagaje anterior que vimos en la clase número 1, en la de hoy también, para poder darle con una certeza total de dónde fue que ustedes sacaron que es una forma de organización social, por ejemplo, o forma social con personalidad jurídica propia. El Estado como tal tiene personalidad jurídica. Así como cada uno de los individuos que conformamos el mismo tenemos una personalidad jurídica, el Estado también la tiene. Porque a través de esta personalidad jurídica el Estado se puede representar. Se hace representar a través de quiénes? De individuos a los cuales nosotros les vamos a otorgar esa potestad. Esos individuos, ¿quiénes son? El poder público. Cuando decimos que vamos a organizar a una población dentro de un territorio, fíjense que yo siempre pongo ejemplos muy gráficos y lo que nosotros conocemos ahora como, pues como el Estado de Israel, que en su momento fue la Palestina, eh, se hizo esa creación de un Estado. El tema es que ellos no tenían un territorio como tal. O sea, sin territorio usted no puede ser un Estado. No puede existir un Estado nómada. Eso no existe. No puede darse esa situación. Entonces, es para que ustedes se den cuenta de cómo es que aplicar esta explicación de lo que vimos en clase el día de hoy. Y ustedes pueden, de alguna forma, venir y darle a alguien que les esté preguntando en este tema, pues que quiera saber cómo se maneja este tema, pues ustedes tengan la potestad de dar una explicación bastante más gráfica. Abrimos en este momento el apartado de preguntas y de respuestas. Así es que recuerden que siempre con la misma forma vamos a dar el mismo espacio para que ustedes puedan hacer sus preguntas, piden la palabra y también ustedes pueden escribir en el chat, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta o alguna duda.
Bueno, si no tienen ninguna pregunta ni ninguna duda, yo les voy a estar compartiendo entonces en un momento las diapositivas, tanto al muro de Classroom como al chat de WhatsApp. ¿Sí? Así es que si no tienen ninguna pregunta ni duda, pues lo dejamos hasta acá. Y pues nos estamos viendo el día lunes. Y que pasen una feliz noche todos. Espero que para el día lunes esté resuelto el tema del que solo estemos todos ya en una misma plataforma y no tengamos ningún inconveniente que pues estén buscando ustedes en cuál de las dos ingresar, pero están los dos links ahí posteados para que ustedes puedan entrar a uno o a otro. Así es que si no tienen ninguna duda, les deseo una feliz noche. Feliz noche, Luis. Feliz noche, Lick. Gracias por todo, Lick. Muy bien, muchas saludos. Gracias, feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches.